Hola a todos. Vamos a tocar el tema de la demografía humana y estaremos presentando lo que llamamos los límites al crecimiento para la especie humana. Vamos a comenzar. Estos señores que vemos aquí, estos homínidos, en realidad son nuestros padres, son nuestros ancestros que no serán muy bonitos, pero fueron quienes a través de un proceso darwiniano nos fueron preparando el camino para que apareciéramos nosotros, los Homo sapiens, hace alrededor de unos 200.000 años atrás. Si nosotros hacemos una tabla del tiempo con distintos homínidos que hubieron en los últimos tiempos, podemos colocar aquí al Homo floresiensis que vivió en el planeta entre los 100.000 y los 12.000 años atrás. Pero también había otros, como el denisovano, que vivió entre los 120.000 y los 24.000 años atrás. Estaban los neandertales, que vivieron entre los 230 y los 30.000 años atrás, y finalmente también estábamos nosotros, los sapiens, que como dije recién, vivimos entre los 200.000 años y el presente momento. En este gráfico quiero mostrar dos cosas importantes. La primera es que al hoy, al presente momento, la única que está vivita y coleando de estas razas, de estos homínidos, es la del Homo sapiens, es la nuestra. Y otra cosa que quiero mostrar es que durante 75.000 años, nuestra raza, nuestra especie de Homo sapiens, convivió con las otras tres. ¿Qué pasó? Los denisovanos desaparecieron hace 24.000 años y los neandertales desaparecieron hace 30.000 años. La causa, muy posiblemente, haya sido un periodo glacial sumamente duro, sumamente frígido, en donde no había prácticamente ningún lugar que no estuviera cubierto por los hielos y por la nieve, no había animales para cazar, no había plantas ni árboles para recoger frutos, y esta gente es muy posible que cuando se produce el pico de la glacialización, que fue hace unos 30.000 años atrás, esta gente desapareciera por culpa de las inclemencias del tiempo. Esto no fue lo que pasó con los floresiensis, porque los floresiensis desaparecieron, se conoce bien, hace 12.000 años, y la causa no fue el frío, porque estos pudieron sobrevivir al frío, sino que vivían en una isla pequeña, isla de Flores, que desgraciadamente tenía un volcán enorme que cubría buena parte de la isla. Y ese volcán un día explotó, erosionó, comenzó a lanzar lava por todos lados y así fue como eliminó a todas las especies vivas, incluida la homínida de los floresiensis. Eso fue en el año 12.000 y allí es donde dejaron de existir los hombrecitos estos, que eran bastante pequeños. Tenemos entonces los Homo sapiens. ¿Y qué pasó con los Homo sapiens? Los Homo sapiens hicieron frente a las inclemencias del tiempo, a las alimañas que andaban por todas partes, las fieras que los acechaban, todas las condiciones climáticas. También tuvieron que enfrentar problemas como los floresiensis y hasta incendios de los que tuvieron que escapar. Entonces lo que podemos decir, y esto es importante y recuérdenlo por favor, que el Homo sapiens
ha tenido entre los homínidos de las últimas épocas una capacidad de supervivencia excepcional. Y a esto vamos a volver más adelante. Desde la primera célula con vida al presente, han existido 3.000 millones de especies. Sobreviven hoy 30 millones de especies, lo que significa que se han extinguido 2.970 millones de especies. Desde el inicio de la vida en la Tierra, entonces, se ha extinguido el 99% de las especies que poblaron el planeta. Esto nos lleva a lo que se llama la curva de vida de las especies, que es mostrar cómo se desarrolla todo el ciclo de una especie. Si ploteamos cantidad de individuos versus tiempo, veremos que la curva que se produce es la siguiente. Y aquí hay varias partes que vamos a mostrar. Primero, es la aparición y aclimatación con un lento crecimiento de la especie. Luego hay una subida en la cantidad de individuos, que es un crecimiento exponencial. Se achata un poco en un determinado momento, es decir, deja de haber un crecimiento desorbitado, y luego se produce lo que se llama un punto de quiebre, que en realidad es una crisis por alguna razón, y una caída brusca, violenta, a cero, lo que significa que es la desaparición de la especie. Cero individuo ya vivo representando a su especie. Ya no hay más de ese animal, ser, cualquier cosa que fuere. Aquí aparece una novedad y es la siguiente. Los Homo sapiens tuvieron una curva semejante en la antigüedad, pero esa curva no llegó a cero en la primera parte de la misma, ni en la segunda parte de la misma. Lo que ocurre con la curva es que nos muestra dos momentos en que hubieron crisis hace 150.000 años y hace 70.000 años. Fueron momentos que por diversas causas la humanidad casi queda en cero, cae abajo, pero tiene la capacidad de rearmarse, de recuperarse y de reiniciar otro ciclo. Eso es una maravilla que tiene como muy impronta bien ganada la humanidad. Pero el ser humano no es el único que tiene esta capacidad. Hay otras especies que también lo han logrado a lo largo de su desarrollo y su vida. Caballos, abejas, cocodrilos, conejos, todos los animales que se muestran aquí y otros más han tenido la capacidad de reiniciar ciclos que parecían ya acabados. Estas condiciones llevan a una población humana a que hace 10.000 años, cuando se retiran los hielos, 10, 11.000 años, cuando se retiran los hielos de la última glaciación que hubo en el planeta, la cantidad de individuos que quedaron, que estuvieron dispuestos a seguir la pelea y seguir con la especie, eran alrededor de unos 100.000. Pero 5.000 años atrás en el pasado, es decir, menos 5.000 años, ya la cosa había cambiado porque los hielos retirados habían dejado paso a grandes praderas y sabanas en donde ahora había animales que se podían cazar y había vegetales que daban frutos y daban comida. La cantidad de seres humanos creció rápidamente y hace 5.000 años atrás ya estamos hablando de 5 millones de habitantes humanos en el planeta.
A partir de estos momentos, 5 o 6 mil años atrás, comienzan las organizaciones, las primeras civilizaciones y las primeras ciudades-estados. Es decir, el hombre ya no anda en clanes ni en tribus, sino que ya está organizado en lugares de vida que tienen muchas más capacidades y tiene defensas contra los elementos de la naturaleza y otros tipos de elementos como animales y otras cuestiones que pueden significar riesgos y peligros para la vida. Entonces, esto es lo que permite que la especie se vaya fortaleciendo en su vivir en el planeta. Pero hay algo más que suma para ese cambio tan importante y tan positivo en la vida del ser humano. Una es la riqueza del lenguaje, el poder hablar idiomas, el poder comunicarse, el poder transferir conocimientos es importantísimo. Pero también la división social del trabajo, esto los organiza, permite organizarlos. Y la estructura jerárquico-social que se va formando también organiza a las sociedades de los humanos. Y es así como se va produciendo un desarrollo tecnológico en donde se van creando, se van inventando, ideando un montón de equipos, aparatos, instrumentos que le va a permitir vivir mejor y hacer mejor sus trabajos y sus tareas. Esto es importantísimo porque es crecimiento. Y todavía, siguiendo en el tiempo, vamos a ir viendo una cantidad de fotografías que significan eso, el avance en el tiempo y el avance en todos los planos, desde el tecnológico al artístico y al social. Es decir entonces que de aquellos pocos homínidos, ya Homo sapiens, que poblaban el planeta en los primeros momentos, ahora estamos viendo que se va popularizando la figura del ser humano. Están creciendo, cada vez hay más y más. Y a eso se suma que hay avances. Hay avances, por ejemplo, en las mejoras sociales. Se reconoce el papel importantísimo que tuvo y tiene la mujer. Los niños son tratados ya con mucha más cariño, amor, dedicación y delicadeza. Ya lo que es racismo se va disminuyendo, aunque todavía perduran algunas cosas de apartheid, esto también va disminuyendo. Y todo eso coadyuva para que haya un avance, una mejora en el ser humano. Y luego vienen la parte de la medicina, de la salud, el trato de la salud. Vienen la mejoría en el agua. La ingeniería sanitaria es importantísima porque a través del agua es donde se producen la mayor cantidad de enfermedades. La mayor morbilidad del ser humano proviene de las enfermedades de origen hídrico. Entonces, poder dar agua potable es otra forma de avance para la humanidad. Y cada día se tiene más y mejor comida. Hoy entonces podemos decir que estamos maravillosamente bien porque tenemos respuesta a nuestros problemas de salud, podemos entretenernos, podemos ir de un lado al otro con los aviones, tenemos toda una tecnología de chips, de wifi, de celulares, podemos andar por el aire en los aviones, por la tierra, en los trenes y en los subterráneos. Cruzamos, hay tecnología, hay electricidad, hay edificios, hay muchas cosas. Aquí es donde nos podemos preguntar, ¿y cómo está?
Bueno, aquí les presento a mi amigo, que ustedes conocen, a Homero, y Homero se pone a pensar, pero realmente después de estas fotografías que se han presentado, ¿estamos realmente tan bien? ¿Qué pasará con el medio ambiente, con la producción de alimentos, con los recursos naturales y con el crecimiento demográfico? Vale la pregunta de Homero. Y sigue pensando, me gustaría saber qué pasa con algunos problemas que leí en el diario, o a lo mejor está mintiendo y fue en el bar de Moe. Y esos problemitas vamos a colocarlos acá diciendo que no son los únicos que tienen que ver con esta charla de la demografía, sino que son algunos de los más importantes, repito, que no son todos. Y lo que vamos a tratar muy someramente, vamos a dar un pantallazo, es sobre los siguientes temas: la demografía, la inequidad, la guerra, la comida, el agua, los recursos, el calentamiento global y la contaminación y los residuos. Y aquí vamos. Demografía. Ya vimos que luego de avances en numerosas áreas, la cantidad de gente aumentó y aumentó en el planeta. Y eso que habíamos mostrado era una forma de decir que cada vez teníamos más gente por todas partes dando. Y en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, en el 1900, ya teníamos 1.600 millones de habitantes. Un siglo más tarde, al comienzo del siglo XXI, es decir, en el año 2000, los 1.600 habían trepado a 6.000 millones de habitantes. Y hoy, que es 2024, tenemos 8.000 millones de habitantes. Esto retrotrae aquella curva que les decía era una curva de crecimiento. Y aquí vemos que la curva esa es una curva con una subida exponencial en los últimos tiempos. Esta es la curva de crecimiento demográfico de la humanidad, que llega, como vemos en el gráfico, a los 8.000 millones de seres en el día de hoy. ¿Qué pasa con la comida? Increíblemente, la producción mundial de alimentos alcanza para darle de comer a 12.000 millones de personas. Estos son datos de FAO. Pero somos solamente 8.000 millones. Quiere decir que nos sobra comida en cantidad para darle a 4.000 millones de gente más. Hoy por hoy podríamos alimentar a los que somos más unos cuantos adicionales. Sin embargo, atención, 1 de cada 4 personas se va a la cama con hambre y 1 de cada 6 personas se muere de hambre hoy en el planeta. Es el problema. El problema no es entonces aquí la falta de comida, sino lo que se ve en la nubecita de arriba, la inequidad. Es decir, el acceso y la distribución están mal. Hay inequidad. Y la inequidad significa la distribución de lo que sea en forma absolutamente y malignamente desigual. Eso es inequidad. Si nosotros hablamos de la distribución de la riqueza en el mundo, vamos a ver que los economistas nos presentan este cuadro. El 99% de la población mundial posee el 54% del capital y de la riqueza. La economía del planeta en un 54% es patrimonio del 99% de la gente.
y el resto, que es casi la misma, es 46%, pertenece solamente al 1% de la población. Entonces, esto es una muestra de la tremenda inequidad que hay, no solo en la comida, sino en la riqueza también. Y la inequidad económica se puede ver con lo que se llama el coeficiente de Gini, que muestra lo siguiente. Teniendo en cuenta que el valor de cero significa igualdad de recursos, es decir, si un país tiene un coeficiente de Gini igual a cero, quiere decir que todo el mundo gana exactamente lo mismo. Todo el mundo tiene la misma riqueza, todo el mundo tiene el mismo capital y la misma entrada de dinero. Si el coeficiente de Gini es 1, entonces hay una desigualdad total, como en el caso que les he mostrado. Aquí, en el mapamundi, los países que están en verde, sea verde fuerte o verde más claro, son los países que tienen un coeficiente de Gini más cercano a cero, es decir, que tienen buenas igualdades en los recursos, mientras que los que tienen colores más fuertes tienen desigualdades en los recursos. A nivel mundial, a nivel global, el coeficiente general es de 0,6. Recuerden que estamos moviéndonos entre 0 y 1, siendo 0 lo ideal y 1 lo más malo. El coeficiente a nivel mundial es 0,6. Y acá hay un informe de una economista de la Universidad Autónoma de México que dice que no es casualidad que las naciones con los niveles de Gini bajos sean las mismas que han logrado reducir el hambre, el alfabetismo, las enfermedades, el impacto ambiental y la pobreza en general. Este señor, que yo admiro bastante, se llama Maquiavelo, tipo sumamente inteligente, en 1400 o en 1500, estaba con los Borgia, y supo decir, la inequidad sobre unos pocos no es problema, es más, hasta está bastante bien, que eran los consejos que él le daba a su príncipe, que los escribió y publicó un libro que se llamaba precisamente El Príncipe. Y decía, si tú tienes un poco de inequidad en tu reino, está bien, pero la inequidad sobre muchos, eso es malo porque es una bomba de tiempo, es conflicto potencial y amplio a venir, a venir. Y vaya como ejemplo de ciudades en donde conviven ricos con gente muy pobre. Este es un ejemplo típico, es una ciudad de Latinoamérica en donde se ve la gente rica que vive en los rascacielos y luego hay una casi como una línea y todas las villas miserias, los pueblos jóvenes que viven en las casuchas miserables que se ven más cerca del espectador. En estas ciudades, la Universidad de Córdoba en el 2013 de Argentina hizo un trabajo excelente y mostró que cada 1% de aumento de la pobreza en la población se produce un aumento del 2% en la tasa de criminalidad. A 1% de aumento en la pobreza se aumenta 2% la tasa de criminalidad. Vamos a hablar del agua y vamos a hablar en principio de la cantidad del agua. El agua dulce, la que viene o la que está o la que encontramos en ríos, en lagos, en acuíferos, es decir, subterránea, representa el 2,5% del total del agua en el planeta. Tenemos un planeta con mucha agua, pero muy poca es agua dulce. La gran mayoría de agua, que es el agua de los mares y océanos, es agua excesivamente salada y no es buena para utilizarla.
Encima tenemos otro problema, y es que el agua dulce accesible, porque no toda el agua dulce que está en el 2,5% es accesible, pero la accesible es solo el 0,007% del total. Es decir, señores, que este planeta, que parecería que tiene mucha agua, en realidad tiene muy poca agua. Y eso también es una limitante a el desarrollo, la vida y el futuro de los seres humanos. Y hoy vemos cómo se están produciendo desecaciones, un montón de cuerpos de agua que van perdiendo su volumen que tenían hace hasta pocos años atrás. Estas son fotos de distintas partes del mundo y ustedes ven que vienen de a dos. El de la izquierda, las fotos de la izquierda son las fotos de antes y las fotos de la derecha son las fotos de ahora. Y en todas estas fotos se nota claramente la disminución de los caudales o de la existencia del agua, que estas son aguas dulces accesibles. Si hablamos del agua relacionada con la calidad, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta, la contaminación bacteriológica y la contaminación química. Ambas producen enfermedades, pero posiblemente la contaminación bacteriológica sea la peor. Ahora bien, ¿de dónde sale la contaminación bacteriológica? Sale de las heces de los seres humanos y de los animales. Y fíjense nada más en este dato. En Latinoamérica y el Caribe tenemos 600 millones de habitantes. Y estos 600 millones de habitantes producen, agárrense por favor, 100.000 o 100 millones de bacterias fecales por día. A ver, 100 millones de bacterias fecales por día. ¿Y saben cuánto tratamos? Menos del 10%. Entonces estamos llenando el planeta con bacterias que son productoras de enfermedad. Entonces cada tanto sale un COVID y decimos, ¿de dónde salió esto? Bueno, esto puede haber salido de algún país, de algún laboratorio, o puede directamente haber salido de algún animal o de tanta excreta que anda suelta dando vuelta por ahí. En cuanto a la calidad química, quiero darles este dato que es importante y que proviene de la OMS. La OMS se preocupa, esto fue parte de mi trabajo profesional, de ver que la calidad del agua que toma la gente sea buena, sea apropiada. Para eso analiza las aguas y analiza los problemas que pueden tener cada uno de los elementos, de las sustancias que pueda contener un agua. Y así es como a lo largo del tiempo de los estudios, que son muy trabajosos, se ha llegado a normar los límites que pueda haber en unas 80 sustancias. Es decir, si tenemos el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el deuterio, lo que fuere, ya sabemos que muchos de esos, en realidad, esos 80 sustancias que se han estudiado, están muy bien estudiadas. Pero hemos estudiado, repito, 80 de las que pueden haber en el agua. ¿Y saben cuántas puede haber en el agua? ¿Cuántas sustancias químicas se han detectado, se han analizado y se saben que hay en el agua? Hay hasta del nivel de las 80.000. Es decir, que sabemos con seguridad de 80, pero tenemos que ver qué pasa con el resto hasta llegar a las 80.000.
y eso es una contaminación que vivimos día a día porque las industrias vierten sus residuos sin que haya mucho tratamiento. Vamos a ver el calentamiento global. Vamos a imaginar que nuestra atmósfera es como un copón de vidrio que cubre el planeta. Ahí está el copón y está la Tierra dentro del copón. Si agregamos un segundo vidrio o aumentamos el vidrio del copón, entonces lo que está dentro se va a recalentar. Y lo que está dentro es nuestro mundo. Ese es el calentamiento. El vidrio del copón son las capas atmosféricas que están constituidas por varios gases, siendo el anhídrido carbónico, es decir, el CO2, el más importante. ¿Y qué produce mucho CO2? Las fábricas, al producir energía, los automóviles, cuando queman gasolina con sus motores, y la producción de electricidad, genéricamente la producción de electricidad, porque todos ellos lo que utilizan son hidrocarburos los que queman. Y cuando se quema un hidrocarburo, el hidrocarburo se junta con el oxígeno para entregarnos la energía que utilizamos en todos esos casos de la foto de arriba, pero también se produce CO2. Y ese CO2 es el que va a ir como gas de invernadero a aumentar el grosor del vidrio del copón. ¿Cuál es la solución? Energías alternativas. Hay varias energías alternativas. ¿Pero qué usamos? ¿Las usamos? No, lo que más usamos es el petróleo, el carbón y el gas. Y lo usamos para producir electricidad en un 85%. Y las que son alternativas, las que son sanas, las que son buenas, solamente el 15%. Y esto es parte importantísima del calentamiento global. ¿Y por qué se hace eso? Y solamente para economizar, y es otra clara demostración de del mal uso de los recursos y de la forma en que el ser humano maneja lo que debería manejar de otra forma. ¿Cuál es la situación actual? En París, en el 2015, se llegó a un acuerdo internacional que decía que había que evitar para el 2030 que la temperatura del planeta subiera más de 1,5 grados centígrados, de 1,5 grados. Es decir, para el 2030 nuestra temperatura, la temperatura que estamos, para aquellos que estamos debajo del copón, que somos todos los humanos, no debía sobrepasar el 1,5 sobre los valores preindustriales, que son valores del siglo XX. Muy bien. Ya hoy en día, que estamos en el 2024, se sabe que no llegaremos, que no se cumplirá la meta del compromiso del Acuerdo de París. Y la resultante de ese calor elevado traerá consecuencias sumamente graves para todos y la muerte para muchos, porque de eso no va a haber escapatoria, porque las olas de calor, entre otras cosas, serán tremendas. Y también habrá disminución en la producción de alimentos, caos, problemas económicos, problemas energéticos, etc. Recursos en general. Muy bien, los recursos son los que tenemos en el planeta. Tenemos un planeta muy rico en recursos. Pero esos recursos es como esta olla que estamos presentando, que está llena de
porotos o garbanzos, no, porotos. Muy bien. Si nosotros tenemos una gran olla llena de porotos, bueno, se nos va a caer la baba y vamos a decir, acá puedo sacar porotos, puedo hacer un guiso, puedo hacer una sopa, puedo acompañar un churrasco. Muy bien. Y saco, y saco, y saco. Pero no estamos teniendo en cuenta que a pesar de que hay muchos porotos, en algún momento vamos a llegar al fondo de la olla. En algún momento los porotos se van a acabar. Y eso es lo que va a pasar con muchos de los recursos que tenemos y que estamos utilizando desmedidamente. Para dar nada más que unos pocos ejemplos. Hidrocarburos que producen energía, plata que se usa para desinfección, indio para televisores, oro para soporte económico, cobre para electricidad y circuitos y coltán para electrónicas y celulares. Son todas minerales, cuestiones que se extraen de la Tierra, del centro de la Tierra. Muy bien. Seguimos extrayendo. Y aquí vamos a colocar lo que son los picos de extracción. Esto, pico de extracción quiere decir que vamos a seguir sacando y lo máximo que vamos a poder sacar es en estos años que están mostrados sobre la derecha. No quiere decir que después no podamos seguir extrayendo. Lo que pasa es que cada vez vamos a extraer menos y menos porque estos son los años, los momentos en donde ese pico de extracción va a ser máximo. Y para los hidrocarburos es el 2030, la plata el 2029, el indio el 2028, el oro el 2030, cobre 2044 y coltán 2025. Otra vez, he elegido unos pocos elementos y ustedes verán que las fechas, si bien no son de hoy, están muy cercanas. Es decir, que dentro de muy poco tiempo, dentro de muy pocos años, vamos a llegar al momento en que ya la extracción de estas cosas que he mostrado acá sobre la izquierda va a empezar a decaer. Y a eso se suma la minería indiscriminada, que es una extracción y que además destruye todo lo que va tocando. Y se suma a eso la deforestación, que es la tala indiscriminada de árboles y árboles, y ya eso no solamente es malo por el recurso en sí, sino que además el árbol nos provee de oxígeno que necesitamos para nuestra vivencia. Y finalmente, la pesca de los mares, que es una pesca arrasadora, pesca arrasante, en donde con enormes redes y buques impresionantes se saca y se saca y se saca y cada vez van quedando muchas menos especies marítimas adentro de los océanos. Si hablamos de residuos, que es otro de los problemas que con seguridad está preocupando a Homero, producimos demasiados residuos, hay muchos residuos. Este es un ser humano y un ser humano produce del orden de 1 kilogramo de residuos por día. Cada uno de nosotros produce 1 kilogramo de residuos por día. Si somos 8.000 millones de personas, estamos produciendo 8.000 millones de kilogramos de residuos por día. Y solamente me voy a referir a lo que se llama The Great Pacific Garbage Patch, que es una gran mancha, la llaman la gran mancha o el gran basurero del Pacífico, en español, que es al costado de Estados Unidos y sobre el Pacífico, se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de las décadas, basura como la que se ve arriba a la derecha. Y esa basura, ese enorme mar de basura, porque es un mar de basura sobre el mar, tiene un área que equivale a 3 superficies
de Francia, del país de Francia. Esa superficie es la que cubre el Great Pacific Garbage Patch. Y si uno lo ve desde un barco, desde un bote, desde un yate, lo que va a ver es esto: botellas y botellas y botellas y botellas, y lo que es peor, algunas botellas de esas que ya se han deshecho y que han producido microplásticos que ya están metidos en el agua y van de un lado para el otro, y ya eso es muy difícil de sacar. Pero el problema no es solamente esto que vemos sobre la foto de abajo a la derecha, sino que esto es superficial, lo que vemos es la superficie. El problema es que tiene una hondura esa mancha de aproximadamente unos 100 metros, si la profundidad de la mancha es 100 metros. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de basura que hay. Y todo esto relacionado con la basura es algo que no es bueno para la especie, no es bueno para nadie. Vamos a tocar el tema de la guerra, aunque muy superficialmente, y sabemos positivamente, tenemos guerras todos los días, a la vuelta de la esquina hay una guerra, y la industria que produce estas cosas que se ven en las fotografías es una industria que da de comer a muchísima gente. Dicen que entre una tercera y una cuarta parte de la población de Estados Unidos vive de la guerra. Es muy posible que así sea. Esto, la guerra, si bien mueve la economía de muchos países, también configura un riesgo importantísimo, un riesgo tremendo para la humanidad, porque abajo a la derecha vemos lo que puede llegar a pasar si se produce una explosión atómica. Una sola bomba, un solo misil que cargue una cabeza atómica va a descargar una guerra, porque va a haber una profusión de otras bombas que se van a tirar de distintos países, y muy posiblemente esto sea algo que tenga que ver con aquel punto de quiebre que les mostré en la curva de vida de la especie humana. Vimos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, y si se tiran muchas bombas de estas, la desaparición puede ser muy, muy importante o tal vez total para la humanidad. Entonces Homero dice: diablos, es como si estuviéramos patinando por una cornisa. Él está patinando en este momento por una cornisa y ve el río allá abajo. Y sí, así es como estamos. Y traigo, debido a la cornisa y al agua que está abajo y a Homero que está ahí por saltar, a un libro escrito por un señor Daniel Quinn que se llama Ishmael. El libro es muy interesante y lo recomiendo. Este libro lo leí hace años y comienza con un aviso del diario que un señor ve, y el aviso decía lo siguiente: maestro busca a alumno, debe desear salvar al mundo porque no se entiende qué está pasando. Y entonces este señor va a la dirección, es un edificio, hay un departamento, la puerta está abierta, entra, y adentro del departamento hay un cuarto y adentro del cuarto una jaula. Dentro de la jaula lo que encuentra es un gorila que está sentado en un banquito, que lo mira, pero lo mira con una mirada muy, muy inteligente. Y el gorila habla. Y ahora les traigo a colación, porque está relacionado con esto, la Flugtag. La Flugtag es una competencia que es sumamente graciosa, sumamente entretenida, que son aviones que no son aviones, sino que son maquetas, cosas ridículas que se hacen
para volar, teóricamente para volar, pero estas cosas no vuelan. Entonces la tiran desde una plataforma y van planeando, en el mejor de los casos, planean y luego caen sobre un lago, sobre un río. Esto en general se hace en ciudades europeas, se hace en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Y es muy agradable, muy risueño y está bancado por una bebida muy conocida. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre y por qué Ismael piensa en él? Porque Ismael dice, imagínate que uno de estos aviones, que puede ser este que tiene pinta de avestruz, se tira desde una plataforma que está ubicada en el piso 100 de un edificio en una ciudad. Se tira y como sabemos no va a volar, pero el piloto del avestruz volante va a empezar a caer. Y cuando esté cayendo por el piso 80, alguien que está en una ventana le dice, ¡Hey! Ten cuidado, te estás cayendo. Y el piloto entusiasmado le dice, no, estoy volando. Sigue cayendo y cuando pasa por el piso 40, otro tipo que está en otra ventana le dice, oye, te vas a estrellar abajo, te estás cayendo cada vez más rápido. Y el piloto le responde, ahora vuelo más rápido, ahora voy mejor. Y cuando está en el piso 10, un tercer mirador le dice, oye, que te vas a estrellar, ya estás muy cerca del piso. Y el piloto lo ignora y le dice, no, voy cada vez mejor, cada vez estoy mejor. Entonces, Ismael, el gorila, le dice al señor que lo va a entrevistar, mira, la humanidad es igual a uno de estos elementos, a uno de estos aviones que no vuelan. Y la humanidad hoy está a centímetros de tocar el suelo con un golpe fenomenal que va a ser un golpe muy destructivo. Entonces, si reunimos todos los factores negativos que Homero ha encontrado, tenemos, primero, aumento desmedido de la población con su cuota de inequidad, pésima distribución de alimentos para todos, falta de agua dulce, disminución de los recursos materiales que son ambientales, fin de energía barata, contaminación y basura generalizada, riesgos potenciales altos como la guerra y el calentamiento. Y aquí lo traemos a este señor, que era un clérigo, en realidad más economista que clérigo, Tomás Malthus, que era un inglés que vivió entre 1766 y 1834. Y en los principios de 1834 realizó y publicó un ensayo sobre el principio de población, en donde mostraba nada más que dos curvas. Una curva, que era una curva de ascendencia lineal, que era la producción de alimentos. Y luego una exponencial, que es la violeta, que es el crecimiento poblacional, la demografía. Entonces, Malthus decía que ambas estaban creciendo, pero estaban creciendo a distinto ritmo. Y que en el momento en que la curva demográfica pasara a la curva de producción de alimento, ahí se iba a producir una crisis muy severa. Salto ahora más cerca de la actualidad. Este es Aurelio Peccei. Aurelio Peccei es un italiano que fue el presidente y gerente general de la Fiat italiana. Fue en realidad un economista, un hombre de muy buena visión. Se hizo millonario y creó en el año 68 el Club de Roma, The Club of Rome. Y trajo, gracias a ese club creado,
juntó y reunió a 105 científicos de 30 países. De 30 países. Realmente fue una reunión espectacular que la hizo en Roma. Y les dijo, vamos a trabajar como trabajó Malthus, que podemos llamar neomalthusianismo. Y lo que quiero que ustedes, señores, averigüen, me descubran y me digan, es qué va a pasar con el futuro inmediato de la humanidad. Así fue como esta gente se puso a trabajar y tomó contacto con el MIT, que en ese momento estaba inaugurando las primeras computadoras que, como ven en la foto de la izquierda, es gracioso como todos los ingenieros de sistemas están con traje y corbata, y las máquinas son inmensas y cubren varios cuartos. Y encima utilizan una tecnología que se llama System Dynamics, que es complicadísima. Pero el asunto es que entre todo eso consiguen trabajar los 103 científicos. En el año 72, es decir, 4 años más tarde, producen un informe que se llamó The Limits to Growth, los límites al crecimiento. Este libro fue un éxito fenomenal en esa época. Se tradujo a 40 idiomas y se vendieron 30 millones de copias. Tengo una copia y fue fenomenal poder leerla, de todos estos genios que fueron los que pudieron preparar este enorme y maravilloso informe. Y se presentaron montones de gráficos, de curvas, en donde se analizaban una serie de cuestiones malthusianas, pero ya no era solamente la demografía y la comida, era la demografía, la comida, los recursos, el medio ambiente, las áreas sembradas y no sembradas, las enfermedades, es decir, una cantidad importantísima de variables que se pudieron manejar gracias a esas computadoras, que si no a mano hubiera sido imposible. Lo importante a destacar es que las curvas que se fueron apareciendo, que se fueron produciendo, que son estas que muestro acá, son parte de las curvas que hay en ese informe de Limits to Growth, muestran que todos esos trabajos sobre la especie humana no son otra cosa que la misma curva de vida de los humanos y la curva de vida de las especies. Dicho de otra forma, la curva de vida de los humanos es idéntica a la curva de vida de las especies. Ahora bien, el ser humano no es una especie distinta entonces en su evolución al resto de las otras especies. Y lo que se debe esperar es que esto sea lo que nos espera. Y el punto de quiebre, según los límites al crecimiento, ellos lo ponen en el 2070, aproximadamente. Será año más, será año menos. Entonces, según este estudio y este informe de los límites al crecimiento, para el año 2070 la humanidad va a decaer drásticamente a cero, va a desaparecer. Si esta es la curva, y ahí está el punto de quiebre, ¿qué va a pasar en realidad? ¿Será que la curva nos lleva al cero, es decir, a la desaparición? ¿O será que la curva tiene una reposición en el espacio, una vuelta a iniciarse, un reinicio? Si ustedes recuerdan, dije que no se olvidaran de esta diapositiva, porque la capacidad de supervivencia del ser humano ha mostrado que es único y muy posiblemente
pueda volver a hacerlo. Y ojalá que así lo sea para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ojalá que así lo sea. Y esa capacidad de supervivencia es lo que yo llamaría el as en la manga. Ojalá que ese as en la manga nos sirva para poder seguir un poco más en el camino hacia un futuro mucho mejor que el que estamos labrando en este momento. Muchas gracias. Y aquí lo terminamos. Y gracias, Homero, por esa pequeña intromisión tuya en mi charla de hoy. Adiós.